Durante 22 años fui madre sin condiciones. No biológica, no perfecta, pero madre en todo lo que importaba. Me llamo Rosa y crié a mi hija como si hubiera salido de mí, aunque no compartiéramos sangre. O eso creía. Pagué su infancia, su adolescencia, su carrera universitaria, su coche, su primer piso, incluso la fianza del salón donde iba a celebrar su boda. Nunca llevé la cuenta. Las madres no llevamos contabilidad emocional hasta que alguien nos obliga a hacerlo. Todo cambió un martes por la mañana. Fui a su piso para devolverle unos papeles de la boda que se había llevado a casa. Planos de mesas, contratos, muestras de telas. Durante meses mi comedor había sido su cuartel general. Llamé a la puerta. Me abrió en pijama, con el móvil en la mano, sin mirarme a los ojos. Detrás de ella había cajas. Cajas de mudanza. «Hola, mamá», dijo rápido. «Gracias por traer eso». Le entregué la caja y sin saber por qué, sentí un nudo en el estómago. «Oye, estaba mirando el calendario», le dije. «¿Ya tienes fecha definitiva para la boda?» Ella suspiró, como si yo fuera una interrupción incómoda. «Eso fue ayer. Solo para gente especial». No entendí la frase al principio. Mi cerebro tardó unos segundos en procesarla. «¿Ayer?», repetí. Asintió, ya dándose la vuelta. «Algo pequeño, por lo civil. Ya sabes». No sabía. No sabía nada. «¿Gente especial?», pregunté, sintiendo cómo esas palabras me cortaban por dentro. Se encogió de hombros. La familia de él y mi madre. Mi madre. La mujer que la abandonó cuando tenía 6 años. La que se perdió cumpleaños, enfermedades, festivales escolares. Ella estuvo. Yo no. No grité. No lloré. No supliqué explicaciones. Solo dije, «Ya veo». La puerta se cerró con suavidad, como si yo fuera una repartidora más. Bajé a la calle, me senté en el coche y me quedé allí, inmóvil. No lloré. Sentí algo peor. Sentí que me habían borrado. Esa noche abrí el ordenador y revisé cada pago que había hecho por ella durante años. Y por primera vez sentí amor. Sentí claridad. Abrí un documento nuevo y escribí un título, «Cierre de cuentas». Si no fui lo suficientemente especial para su boda, quizá tampoco debía seguir financiando su vida. Y ahí empezó todo. Esa noche no dormí. No porque llorara, ni porque estuviera alterada. No. Lo que sentía era algo mucho más peligroso, una calma extraña, antinatural, como si algo dentro de mí se hubiera apagado de golpe. Me senté en el despacho, la misma habitación donde durante años ayudé a mi hija con trabajos del colegio, currículums, entrevistas, problemas de la universidad. El mismo escritorio donde celebré con lágrimas en los ojos cuando me dijo que se casaba. Encendí el ordenador y abrí la carpeta que llevaba años evitando mirar con detenimiento. Pagos. Transferencias. Recibos. Al principio pensé que exageraba, que estaba dolida y buscaba razones para justificar mi herida. Pero los números no mienten, y yo llevaba demasiados años enseñándole a ella que la realidad siempre se mira de frente. Alquiler del piso en el centro, mes tras mes. Seguro médico privado. Cuota del coche, a mi nombre. Gasolina. Teléfono. Plataformas de streaming. Un software de diseño imprescindible para su carrera. El gimnasio que nunca usaba. La universidad. Los cambios de carrera. Los semestres extra.
y entonces lo vi. El depósito del lugar de la boda, 3.000 euros, pagados hacía solo unas semanas. Me reí, una risa seca, sin humor. Había financiado una boda a la que no fui invitada. Durante más de 20 años creí que ser madre era estar siempre. Cubrir, sostener, ayudar, incluso cuando dolía. Pensé que el amor incondicional era una virtud. Nunca me pregunté si ese amor era correspondido. Nunca quise ponerlo a prueba. Hasta ese martes. Abrí un documento nuevo. No para escribir una carta, ni un reproche. Solo un título frío, casi empresarial, plan de reorganización financiera. No era venganza, era coherencia. Si no era parte de su vida emocional, no podía seguir siendo su soporte económico. No podía seguir siendo útil solo cuando hacía falta dinero. A la mañana siguiente hice algo que jamás había hecho desde que ella tenía 10 años. No la llamé. No le escribí. No pregunté si estaba bien. No le envié un mensaje cariñoso como hacía siempre. El silencio ocupó el espacio que yo había llenado durante años. Pasaron las horas. Luego el día entero. Nada. Fui a trabajar, revisé cuentas, hablé con proveedores, atendí clientes. Todo en piloto automático. Pero por dentro estaba despierta como nunca. Al mediodía, una compañera me miró con cuidado. «Rosa, ¿estás bien?», asentí. Nunca he estado tan lúcida. Esa misma tarde comencé a cortar, uno por uno, los hilos invisibles que me habían atado a una maternidad unilateral. Primero el seguro médico. Luego, la transferencia del alquiler. Después la cuota del coche. Cada cancelación era como retirar una venda de mis propios ojos. Cuando llegué al último botón, la tarjeta de crédito que le había dado por si acaso, dudé apenas un segundo. Pensé en todas las veces que me dijo, «Luego te lo devuelvo». En todas las veces que no lo hizo. Hice clic. No sentí culpa. Sentí alivio. Esa noche miré una foto antigua. Ella con 8 años, abrazándome, sosteniendo una cartulina hecha con ceras de colores que decía, «Para la mejor mamá del mundo». No rompí la foto. No lloré. La guardé en una caja y la cerré con cuidado, como se cierran los capítulos que ya no pueden continuar. Porque el problema no era la boda. Nunca lo fue. El problema era descubrir que para ella yo solo era importante mientras pagaba. Y eso ya no estaba dispuesta a tolerarlo. 5 días. 5 días completos pasaron desde que corté los pagos y mi teléfono permaneció en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje preocupado, ni siquiera una pregunta fingida. Durante esos días entendí algo doloroso. Cuando el dinero fluye, el cariño parece innecesario. Cuando se detiene, el amor se convierte en urgencia. La llamada llegó un jueves por la tarde. Estaba en uno de mis locales, revisando unas facturas atrasadas, cuando el móvil vibró sobre el mostrador. Miré la pantalla. Su nombre. No contesté de inmediato. Dejé que sonara. 1 vez, 2, 3. Respiré hondo y respondí con una voz que ni yo misma reconocí. «Rosa», dije. «¿Quién llama?». Hubo un silencio al otro lado. Un silencio incómodo, desconcertado. «Mamá, soy yo», dijo por fin. «Llevo días intentando hablar contigo». «Ah», respondí con calma. «No he visto llamadas perdidas». Mentí. Y no sentí el más mínimo remordimiento. «Mamá, está pasando algo raro», continuó.
El alquiler no se ha pagado. El casero me ha escrito y dice que hay recargo. He mirado la cuenta y el dinero no está. Apoyé el codo sobre el mostrador y miré al vacío. No ha pasado nada raro, contesté. He dejado de pagarlo. Silencio absoluto. Podía imaginar su cara, la confusión, la incredulidad, el enfado que estaba a punto de explotar. ¿Cómo que has dejado de pagarlo? Y dijo al fin. ¿Por qué harías eso? Porque ya no me corresponde, respondí. Pero siempre lo has hecho. Ahí estaba el problema. Siempre. Te casaste, dije. No me avisaste. No me invitaste. Dijiste que era solo para gente especial. Mamá, no empieces con eso otra vez. No empiezo, la interrumpí. Termino. Su respiración se aceleró. ¿Me estás castigando? No, dije con firmeza. Estoy ajustando mi lugar en tu vida al lugar que tú me diste. Empezó a llorar. No un llanto profundo. Era un llanto nervioso, desesperado, más cercano al miedo que a la tristeza. No puedes hacerme esto ahora, suplicó. Hemos gastado mucho con la boda. Mi marido está esperando un ingreso. Es solo un mes, mamá. Solo uno. No, respondí. ¿No puedes o no quieres? Ambas cosas. El tono cambió. Estás siendo cruel, escupió. Sonreí con tristeza. Cruel fue enterarme de tu boda por una frase lanzada como quien avisa de que ha cambiado de peluquería. No fue así, lo fue para mí. Gritó. Me acusó de egoísta, de controladora, de usar el dinero para manipularla. Escuché en silencio. Cuando terminó, hablé despacio. Nunca te pedí nada a cambio. Nunca te exigí agradecimiento. Nunca te reclamé amor. Pero el respeto no se negocia. ¿Entonces qué? Dijo con voz rota. ¿Nos dejas tirados? No, respondí. Te dejo ser adulta. Colgué. No me temblaban las manos. No sentía culpa. Solo una extraña paz. Esa noche cené sola en una cafetería pequeña, de esas donde nadie te pregunta nada. Mientras removía el café, pensé en todas las veces que me callé para no incomodar, en todas las veces que cedí para no perderla. Comprendí algo tarde, pero con claridad había criado a una mujer que confundía amor con financiación. 2 días después volvió a llamar. Esta vez su voz ya no era de reproche, era pánico. Mamá, la universidad ha bloqueado mi matrícula. El casero amenaza con echarme. No podemos con todo. Lo siento, respondí. ¿De verdad? ¿Entonces nos vas a dejar caer? No os dejo caer, dije. Estáis cayendo por decisiones que no tomé yo. Esto no va a acabar así, dijo con rabia. Mamá tenía razón contigo. Ahí dolió. Tu madre, respondí con frialdad, desapareció 20 años y vuelve solo para las fotos bonitas. Si crees más su versión que 2 décadas de hechos, no tengo nada más que decir. Colgué. Esa noche supe que algo se había roto definitivamente. No por el dinero, sino porque por primera vez entendí que yo no era su madre cuando no era útil. Y lo más inquietante era que el derrumbe acababa de empezar. Aquella madrugada no dormí, no porque estuviera inquieta, sino porque por primera vez en muchos años mi cabeza estaba en silencio. No repasaba errores, no buscaba excusas para justificarla, no me preguntaba en qué había fallado como madre. Simplemente estaba despierta, escuchando el sonido lejano de la ciudad,
entendiendo algo que me había negado durante demasiado tiempo. El amor no debería doler así. Me levanté y fui al salón. Abrí un cajón que casi nunca tocaba. Dentro estaban documentos antiguos, recibos, contratos, papeles que siempre guardé por costumbre. Empecé a revisarlos sin un objetivo claro. Solo quería ocupar las manos. Pero cuanto más leía, más evidente se volvía una verdad incómoda. Durante años no solo había ayudado. Había sostenido una vida que no era la mía. Había facilitado decisiones que nunca me consultaron. Había financiado una independencia que en realidad no existía. Cada cifra era una confirmación. Cada transferencia automática era una renuncia silenciosa. Me sentí ingenua, pero no tonta. La ingenuidad nace del amor. La tontería de la negación. Y yo acababa de salir de esa negación. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia el trabajo, noté algo distinto en mi cuerpo. No era tristeza, era ligereza. Como si al soltar una carga invisible pudiera por fin respirar más hondo. No sabía qué iba a pasar con ella. No sabía si volvería. No sabía si algún día entendería. Pero por primera vez, eso dejó de ser mi responsabilidad. Y entonces ocurrió algo inesperado. Alguien más empezó a hacer preguntas. Personas que habían estado cerca. Personas que hasta ahora solo habían visto una versión de la historia. Personas que, al notar mi ausencia, comenzaron a notar demasiadas incoherencias. Yo no moví un dedo. No expliqué nada. No me defendí. El silencio empezó a hablar por mí. Y lo que empezó a revelarse era mucho más grande de lo que imaginaba. La verdad no siempre llega con gritos. A veces llega en forma de susurros, de miradas que se esquivan, de preguntas que nadie se atreve a hacer en voz alta. Yo no conté mi versión a nadie. No llamé a familiares. No publiqué nada. No pedí comprensión. Me limité a desaparecer. Y esa ausencia empezó a incomodar. La primera llamada no vino de ella. Vino de alguien que no esperaba. Rosa, dijo una voz insegura al otro lado. Soy Marta, la madrina de la boda. Hacía años que no hablábamos. Hola, respondí. Dime. No quiero meterme donde no me llaman, empezó. Pero, ¿estás bien? Aquella pregunta tan simple escondía algo más grande. Estoy tranquila, contesté. ¿Por qué lo preguntas? Marta dudó. Es que hemos notado cosas raras. No dije nada. El silencio es una invitación poderosa. En la boda continuó. Nadie entendía por qué no estabas. Ella decía cosas distintas a cada persona. A unos les dijo que estabas enferma. A otros que no te llevabas bien con su pareja. A mí me dijo que estabas de viaje y que no querías venir. Cerré los ojos. No por dolor. Por confirmación. No estaba de viaje, dije simplemente. Eso pensé, susurró Marta. Y luego pasó lo del dinero. Ahí estaba. ¿Qué dinero?, pregunté, aunque lo sabía. El restaurante llamó. Hubo problemas con un pago pendiente. Luego el alquiler y después la universidad. Todo empezó a caer a la vez. Respiré despacio. Yo ya no me encargo de eso, dije. ¿Por qué? La pregunta flotó en el aire. Porque dejé de ser parte de su vida, respondí. Fue una decisión suya. Marta guardó silencio largo. Rosa, ella no contó eso así. Lo sé. Colgamos sin despedirnos. No fue la última llamada.
Durante esa semana recibí mensajes de personas que jamás se habían preocupado por mí. Tíos lejanos, antiguos amigos de la familia, incluso alguien del trabajo de su pareja. Todos con la misma frase camuflada de preocupación. Queríamos saber si estabas bien. Nos sorprendió no verte. No entendemos muy bien lo que pasó. Yo respondía siempre lo mismo. Estoy bien. No pasó nada. Solo tomé distancia. Y esa frase, tan simple, generaba más inquietud que cualquier acusación. Porque cuando una madre calla, el mundo empieza a preguntarse por qué. Mientras tanto, ella se hundía. No lo supe por ella. Lo supe porque la realidad es ruidosa cuando colapsa. Su pareja empezó a faltar al trabajo. Las facturas se acumularon. Las discusiones se filtraron a oídos ajenos. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una mujer llamada Pilar me escribió. No era de mi familia. No era amiga mía. Era parte de la familia política. Rosa, decía el mensaje. No sé si es apropiado, pero necesito hablar contigo. Nos citamos en un café discreto. Pilar no se anduvo con rodeos. He visto fotos antiguas, me dijo. He leído mensajes viejos. He hablado con gente que la conoce desde niña. Tú estuviste ahí siempre. Asentí. Y sin embargo continuó, en la boda nadie te mencionó. Nadie. Como si no existieras. Tomó aire. Eso no es normal. Negué con la cabeza. No lo es. Pilar me miró fijamente. ¿Qué pasó de verdad, Rosa? Por primera vez, sentí que no tenía que proteger a nadie. Decidió que yo ya no era importante, respondí. Y yo decidí creerle. Pilar apretó los labios. Hay personas que solo valoran lo que pierden cuando ya no pueden recuperarlo. Lo sé, dije. Pero no todas las pérdidas deben revertirse. Ella asintió. Hay más cosas que deberías saber, añadió. Y creo que tú no eres la villana de esta historia. Salí de ese café con una certeza nueva. La narrativa se estaba rompiendo. No porque yo hablara, sino porque la verdad, cuando se oculta mal, se filtra sola. Y lo que estaba a punto de salir a la luz iba a cambiarlo todo. Aquella tarde volví a casa caminando despacio. No porque estuviera cansada, sino porque necesitaba tiempo para asimilar algo que empezaba a resultarme evidente. Durante años pensé que el silencio era debilidad, que callar era aguantar, que ceder era amar más. Me había equivocado. El silencio, bien usado, es una lupa. Y ahora todos estaban mirando. En los días siguientes noté pequeños cambios que por separado no significaban nada, pero juntos formaban un patrón inquietante. Personas que antes me ignoraban comenzaron a saludarme con una amabilidad forzada. Otras evitaban mirarme directamente, como si sintieran vergüenza ajena. Algunas incluso se atrevían a decirme frases incompletas. Yo pensé que ella nos dijo que tú, no sabíamos que nunca terminaban la frase. Yo tampoco la completaba. Empecé a entender que no hacía falta explicar nada cuando la incoherencia se explicaba sola. La versión que ella había construido durante años empezaba a resquebrajarse porque no encajaba con los hechos. Y cuando una historia se sostiene solo mientras alguien paga, deja de ser creíble en cuanto el dinero desaparece. Una noche, mientras ordenaba unos papeles antiguos, encontré una caja pequeña al fondo de un armario. Dentro había fotos, dibujos infantiles, cartas torcidas escritas con faltas de ortografía y una cartulina doblada en 4. La abrí despacio. Para la mejor mamá del mundo.
Me quedé mirando esas palabras durante varios minutos. No lloré. Sonreí con una mezcla de ternura y distancia. No porque no doliera, sino porque ya no dolía igual. Era un dolor antiguo, cicatrizado, que ya no sangraba. Cerré la caja. No para olvidar, sino para no vivir atrapada en lo que fui. Esa misma noche recibí un mensaje que me confirmó que el punto de no retorno estaba cerca. No venía de ella. Venía de alguien que había estado muy cerca del centro de todo. Decía solo una frase: Rosa, la verdad ya no se puede tapar. Prepárate. Apagué el móvil y me senté en la oscuridad del salón. No sentía miedo. No sentía ansiedad. Sentía algo nuevo. Control. Porque cuando una persona deja de suplicar, deja de justificarse y deja de pagar por amor, se vuelve peligrosa para quienes se beneficiaban de su silencio. Y yo ya no pensaba volver a callar. La primera consecuencia no fue pública, fue íntima. Me di cuenta una mañana al despertar de que ya no revisaba el móvil esperando un mensaje suyo. No había ansiedad, no había anticipación. El hilo invisible que me ataba a su aprobación se había roto sin ruido. La segunda consecuencia llegó desde fuera. Pilar volvió a escribirme. Esta vez no era una pregunta, era una confirmación. Hablé con más gente, me dijo. Ya no se sostiene la historia que contó. Nos vimos de nuevo, en el mismo café. Esta vez su gesto era serio, casi incómodo. Su pareja no sabía nada de ti, añadió. Nada de lo que hiciste por ella. Nada de los pagos. Nada del depósito de la boda. Asentí lentamente. Eso explica muchas cosas, respondí. Cuando empezaron los problemas de dinero, él pensó que era mala gestión. Luego supo que todo lo cubrías tú. Y después supo que te excluyó deliberadamente. Pilar bajó la voz. No le sentó bien. No sentí satisfacción. Sentí algo más frío. Coherencia. En los días siguientes, el círculo que la rodeaba empezó a encogerse. No por maldad, sino por incomodidad. Nadie quiere ser cómplice de una injusticia cuando ya no hay beneficios que la justifiquen. Su pareja se marchó de casa una noche. No lo supe por ella, sino porque alguien vio las maletas. Luego llegaron los rumores, las discusiones, las llamadas sin respuesta, las excusas torpes. Yo seguí con mi vida. Fui a trabajar. Me apunté a un curso que llevaba años posponiendo. Volví a quedar con amigas a las que había relegado sin darme cuenta. Empecé a dormir mejor. Y entonces llegó el mensaje. No una llamada, no un reproche, un mensaje corto. Mamá, necesitamos hablar. Lo leí 2 veces. No respondí, porque por primera vez entendí algo esencial. Cuando alguien te borra, no tienes la obligación de reaparecer en cuanto lo necesita. Esa misma semana, alguien más me contactó. Un administrador, un gestor, un tercero que hasta entonces solo había tratado conmigo porque yo era quien resolvía los problemas. Rosa, me dijo, necesitamos saber si vas a seguir figurando como aval. No, respondí. Ya no. Hubo un silencio largo. Entonces tendremos que actuar en consecuencia. Hagan lo que tengan que hacer, dije. Yo ya lo hice. No colgué con rabia. Colgué con dignidad. Los días pasaron y las piezas empezaron a caer una a una. La matrícula suspendida. El aviso formal del alquiler.
las tarjetas bloqueadas, las amistades selectivas que ya no contestaban. Y entonces ocurrió algo que jamás planeé. La gente empezó a buscarme a mí, no para pedirme dinero, para pedirme contexto. Rosa, ¿de verdad estuviste siempre ahí? ¿Es cierto que lo pagaste todo? ¿Por qué no fuiste a la boda? Respondía siempre igual. No importa ya. Pero importaba. Importaba porque desmontaba la narrativa que la había sostenido durante años. Una tarde, ordenando documentos, encontré la carpeta donde guardé todos los recuerdos que había decidido cerrar. La abrí. Miré las fotos. No con nostalgia, sino con perspectiva. Había sido madre. De verdad, sin condiciones. Si ella había decidido reescribir la historia, yo no iba a competir por un papel que ya no me ofrecían. Cerré la carpeta y la guardé. Esa noche, mientras apagaba las luces del salón, comprendí que el desenlace estaba cerca. No porque yo fuera a hacer nada más, sino porque cuando una persona vive sobre una base falsa, basta con retirar el apoyo para que todo se venga abajo. Y lo que estaba a punto de llegar no era un castigo, era una consecuencia. Aquella semana entendí algo que nunca nadie te enseña. Cuando dejas de sostener una mentira, no hace falta empujarla para que caiga. Se desploma sola, haciendo ruido, arrastrando a todos los que se apoyaban en ella. Yo no celebré nada. No sentí victoria. Solo una calma firme, casi solemne. Empezaron a llegarme ecos de su vida sin filtros, comentarios sueltos, historias incompletas. Gente que hablaba sin saber que yo escuchaba con atención serena, no con rencor. Decían que apenas dormía, que discutía con cualquiera que se le acercara, que su pareja ya no la defendía, que su madre había desaparecido otra vez, justo cuando las cosas se complicaron. Nada de eso me sorprendió. Hay personas que saben estar cuando todo es fácil, pero huyen cuando la realidad exige compromiso. Yo ya conocía bien esa dinámica. La había vivido durante años, sin querer nombrarla. Una tarde, mientras caminaba por el barrio donde antes vivía ella, pasé frente al edificio sin detenerme. No levanté la vista. No sentí nostalgia. Sentí distancia. Y esa distancia era saludable. Me di cuenta de que había pasado algo importante dentro de mí. Ya no necesitaba que me reconociera para saber quién había sido. Ya no necesitaba que me pidiera perdón para cerrar la herida. El cierre no siempre llega con una conversación. A veces llega con una decisión sostenida en el tiempo. Esa noche recibí un último mensaje indirecto, no suyo, de alguien que intentaba mediar. Está muy mal. Dice que no sabía que todo dependía de ti. Leí esa frase varias veces. No sabía. Eso lo decía todo. Durante años no quiso saber. No preguntó. No se interesó. No quiso ver. Y ahora que la estructura que la sostenía se había retirado, la ignorancia se presentaba como excusa. Apagué el móvil. No respondí. Porque comprender tarde no obliga a nadie a volver atrás. Me senté en el salón, con una taza de té caliente entre las manos, y pensé en todo lo que había aprendido. Que amar no es desaparecer. Que ayudar no es anularse. Que ser madre no significa aceptar el desprecio como parte del trato. Miré alrededor. Mi casa estaba en silencio. Un silencio distinto al de antes. No vacío. No triste. Un silencio limpio. Y supe que el final estaba cerca. No porque ella fuera a decir algo nuevo,
sino porque yo ya había dicho todo con mis actos. La última vez que su nombre apareció en mi teléfono, no sentí nada. Ni miedo, ni esperanza, ni rabia. Solo reconocimiento. Era de noche. Estaba sentada en el salón, con una lámpara encendida y un libro abierto que no estaba leyendo. El mensaje era breve, casi infantil. Mamá, por favor, solo necesito verte. Lo leí una vez, luego otra. Durante años habría salido corriendo. Habría dejado todo. Habría buscado la forma de arreglarlo, de salvarla, de sostenerla aunque me rompiera por dentro. Esa era la Rosa de antes. La Rosa que confundía amor con sacrificio constante. Pero esa Rosa ya no estaba. Apagué el móvil y lo dejé boca abajo sobre la mesa. No era venganza. No era castigo. Era coherencia. Los días siguientes supe que había intentado contactarme por otras vías, a través de conocidos, a través de mensajes indirectos. Incluso alguien sugirió que una conversación lo arreglaría todo. No lo haría. Porque no todo se arregla hablando, cuando el daño se hizo eligiendo callar. Una mañana salí temprano a caminar. El aire era fresco. La ciudad seguía igual, indiferente a mi historia. Y eso me tranquilizó. Comprendí que el mundo no se detiene por nuestras tragedias personales. Somos nosotros quienes decidimos si nos quedamos atrapados en ellas o seguimos avanzando. Pensé en los 22 años que había sido madre, en cada noche en vela, en cada esfuerzo invisible, en cada vez que antepuse su bienestar al mío sin cuestionarlo. No me arrepentía. No del amor. Nunca del amor. Pero sí aprendí algo tarde, aunque a tiempo. El amor que no es reconocido termina convirtiéndose en una forma de autoabandono. Esa tarde, abrí la caja de recuerdos una última vez. No para llorar, para despedirme. Miré las fotos, las cartas, los dibujos. Los guardé con cuidado. No para negarlos, sino para no vivir anclada en ellos. Ser madre no significa vivir de rodillas. Significa enseñar incluso cuando duele. Cerré la caja y la guardé en lo alto del armario. Días después me enteré de que había dejado el piso, que volvió a vivir con su madre, que trabajaba en algo que no le gustaba, que hablaba poco, que evitaba explicar lo ocurrido. No sentí satisfacción, sentí aceptación, porque cada adulto es responsable de las consecuencias de sus elecciones. Yo había elegido dejar de pagar con mi dignidad. Ella había elegido no valorar lo que tuvo. Una noche recibí un último mensaje. No pedía dinero. No pedía ayuda. Solo decía, ahora entiendo. No respondí. Entender no borra el pasado. Solo cambia el futuro. Apagué el móvil y me serví una copa de vino. Me senté junto a la ventana y miré las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había recuperado sin darme cuenta: mi tiempo, mi calma, mi voz. La maternidad no terminó ese día, pero cambió de forma. Dejé de ser un recurso. Volví a ser una persona. Y si algo quiero que quede claro, es esto: no eres mala madre por poner límites. No eres cruel por dejar de financiar el desprecio. No pierdes a un hijo cuando decides respetarte. A veces, lo único que pierdes es una mentira que te estaba costando la vida. Yo soy Rosa. Y esta fue la historia de cómo aprendí a soltar para volver a estar en paz.